Bien, resolvamos 3 ejercicios con niveles de dificultad crecientes. El primero se parece al del video pasado, salvo que ahora todos los coeficientes tienen signos positivos. En nuestras primeras observaciones podemos notar que basta con multiplicar la primera ecuación por 3 para igualar con el término semejante de la segunda ecuación. Estamos buscando el inverso, por lo tanto invertimos todos los signos de la primera ecuación. Como todos son positivos, se convierten en negativos. Aplicamos ahora la agrupación vertical y tenemos menos 13x es igual a 26. Hacemos un muy sencillo despeje, el menos 13 está multiplicando, pasa dividiendo, positivo entre negativo es negativo y 26 entre 13 es 2. Facilísimo. Volvemos ahora a las ecuaciones originales y sustituimos de preferencia en ambas para mayor seguridad, aunque puede ser solo en una. Tenemos números que están restando, por lo tanto pasan sumando. Hacemos las divisiones y tenemos que y es igual a 7. El segundo ejercicio parece quizá demasiado, pero es cuestión de limpiar todo el desastre. Para quitarnos esos feos denominadores solo tenemos que multiplicar por 3. Si multiplicamos este cuadrado por 2 y luego lo dividimos por 2, obtenemos el mismo cuadrado, ¿no es cierto? Bien. En la segunda ecuación tenemos el común múltiplo muy obvio, es 6. Igualamos todos los denominadores. El primer término va por 2 medios y el segundo por 3 tercios. Quitamos esos 6 y resolvemos la operación del paréntesis. Ahora sí, comenzamos a simplificar ambas ecuaciones. Los términos semejantes se agrupan y nos queda así. Ahora bien, vamos a eliminar y. Multiplicamos la ecuación de arriba por 4 y la de abajo por 5. Agrupamos verticalmente. Resulta que menos 13 por x es igual a menos 13. Sencillísimo. Sustituimos en nuestras ecuaciones originales simplificadas y pues bueno, esto es un chiste ya. Y también es 1 y se acaba. El tercero es un poco más incómodo, porque vemos signos negativos donde no suelen ser agradables y, por supuesto, todos los coeficientes son fracciones de distinto denominador. Veamos. De nuevo vamos a eliminar y. Esto es algo meramente preferencial, normalmente buscando ahorrar pasos. Queremos que el denominador del coeficiente y sea 6, para poder restarlo del término semejante de la segunda ecuación. Como 3 es múltiplo de 6, solo basta multiplicar tanto el denominador como el numerador por 2. Y tenemos la misma fracción expresada de diferente manera. Ahora tenemos que igualar sus numeradores. El común múltiplo más cercano de 10 y 9 es 90. La ecuación de abajo va por 10 y la de arriba por 9. Nos queda arriba menos 27 medios de x más 90 sextos de y son iguales a 117 sobre 60. Abajo, menos 110 séptimos de x más 90 sextos de y son iguales a menos 1710 sobre 840. Ahora, cambiamos los signos de toda la primera ecuación para que el término de y sea opuesto al de la segunda ecuación. Vamos a hacer ahora algunos ajustes en las demás fracciones para ponerlas en los mismos términos. Para que 27 medios pueda sumarse o restarse con 11 séptimos, tenemos que igualar sus denominadores, operaciones de fracciones básicas. 27 medios por 7 séptimos nos da 189 sobre 14, menos 110 séptimos por 2 medios, 220 sobre 14. Seguimos con los últimos términos a la derecha de la igualdad. Afortunadamente 840 es 14 veces 60, por lo tanto, el ajuste es sobre la fracción de arriba. La multiplicamos por 14 catorceavos y nos queda menos 1638 sobre 840. Ahora sí podemos aplicar la agrupación vertical. Resulta menos 31 catorceavos de x es igual a menos 3340 sobre 840. Invertimos los signos, no pasa nada. Despejamos y aplicamos la famosa ley del sándwich o de la oreja, no sé cómo le llamen, que es multiplicar los números de afuera y ponerlos en el numerador, y los números interiores se convierten en el denominador. Tenemos 46.872 sobre 26.040. Como verán, son números pares y podemos dividir entre 2. De nuevo son pares, otra vez. Veamos si tienen tercera, así es. Como no tiene tercera ni quinta, probamos con séptima y tenemos un buen resultado entero.
La siguiente no tiene ninguna de las anteriores, más bien se va hasta 31, entonces tenemos 9 quintos. Vamos felizmente a nuestras ecuaciones originales y sustituimos x. Despejamos. Seguimos las mismas reglas para igualar denominadores. Por la complejidad de la segunda ecuación, podemos despejar y arriba y luego sustituir abajo. Aplicamos la ley del sándwich y comenzamos a simplificar. Quitamos el 0 que sobra, tiene obviamente quinta, tiene tercera y nos da 7 cuartos. Sustituimos en la segunda ecuación y en esta ocasión, como solo queremos comprobar, podemos ahorrarnos los pasos de la igualación de denominadores y simplemente hacemos las divisiones. Nos queda que 2.625 es igual a 2.828 menos 0.203, que es correcto. Como habrán notado, este último ejercicio fue absurdamente complicado. Existen otros métodos más eficientes que tienen una base similar a este método. Les estoy hablando de la reducción gaussiana y el algoritmo de Gauss-Jordan, que serán los siguientes temas de esta serie de videos. Muchas gracias.